Bien, amigos, que tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en la sesión número 3, parte uno de nuestro curso Experto en Finanzas Corporativas, la segunda versión. Entonces, recapitulando, amigos, un poco lo que hemos visto en la última sesión. Bien, ¿qué estamos haciendo? Tenemos los estados financieros de una empresa, ¿sí? Empresa Vidal e Hijos, y lo que estamos haciendo, saludos, Hernán, lo que estamos haciendo, queridos amigos, en primer lugar, estamos calculando los indicadores de liquidez, hemos calculado los indicadores de liquidez, los indicadores de deuda, y estamos en la fase de cálculos, es decir, la generación de gráficos, y también estamos en la etapa de la interpretación. Estamos leyendo cada indicador. Vamos a continuar con los cálculos de todos los indicadores, y una vez que los tengamos, todos los indicadores, vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis, entendiendo el análisis como la explicación del porqué del cambio. Por ejemplo, cuando mencionábamos o hacíamos una lectura, digamos, de, por ejemplo, este 92%. Cuando nosotros hacemos una interpretación nos referimos a que, por ejemplo, esto quiere decir que la empresa en la gestión 1990, el 92% de su deuda se encuentra concentrada en el corto plazo y el 8% se encuentra concentrada en el largo plazo. Esa es la lectura, saber qué significa el número. En cambio, un análisis podría ser el por qué pasamos de 87 a 92, por ejemplo. La explicación del porqué del cambio del número. Cuando nosotros estamos hablando del porqué del cambio del número, ya estamos haciendo un análisis. Por ahora, concentrémonos en las interpretaciones. El siguiente grupo, vamos a ponerle color, el siguiente grupo de razones que vamos a ver son las razones de actividad o eficiencia. Voy a colocarle acá actividad. Vamos a calcular las razones de actividad, vamos a generar un gráfico para las mismas gestiones, hacer con pantalla y calculemos los indicadores. El primer indicador que vamos a calcular, como bien lo vimos en la presentación, se llama rotación de activo total. La fórmula es de ventas sobre activo total. De todas maneras, lo voy a escribir. Se llama rotación del activo total. La fórmula es ventas sobre el activo total. Esa es la fórmula de cálculo. Y lo voy a colocar arriba porque este exactamente lo van a tener. Y luego, bienvenido, ¿verdad? Ya se va a poner a tono. Bien. Eh, la rotación de activos, la rotación de activos la calculamos como dividiendo las ventas sobre el activo total. Buscamos las ventas, que es una cuenta de resultados. Usted agarra y selecciona las ventas y divide entre el activo total, que es una cuenta de balance. Total, activo. Y luego lo arrastramos a la derecha, dos decimales. Y luego calculamos la rotación de activo total, promedio. Sacamos un promedio, como lo hemos hecho antes. Inmovilizamos, inmovilizamos y arrastramos. Ya con eso hacemos el gráfico. Insertar el gráfico recomendado. Vamos a ir con el mismo modelo de gráficos con el que estamos trabajando. Le ponemos título. Este gráfico se llama rotación del activo total. Luego viene la parte de la forma. Doble clic, relleno. En nosotros le colocamos el color de referencia. Las etiquetas de datos. Etiqueta de datos tiene que estar en el extremo externo. El indicador se mide en veces.
Primero estamos haciendo los cálculos, eliminamos las líneas y ahora lo que hacemos es la lectura, ¿no? ¿Cómo nosotros leemos este indicador? ¿Cómo lo leemos? Que eso es lo importante, saber qué significa. Por ejemplo, para entender el significado del indicador, tenemos que ir a la fórmula que lo generó. Recordemos nosotros que este indicador fue generado por la fórmula que es rotación de activo total, que en este caso me da 2,80. Se sobreentiende que debajo tenemos la unidad. Y como numerador tenemos las ventas y como denominador tenemos el activo total. Entonces, una forma de leerlo sería, recuerden ustedes que el activo es la inversión que tiene una empresa. Entonces, podemos decir que por cada boliviano invertido en los activos de la empresa, o por cada boliviano invertido en los activos, se genera 2,8 bolivianos en ventas. Es decir, por cada boliviano que usted invierte en sus activos, y siempre piense en un balance, aquí tenemos los activos, los activos, y los activos pues es la inversión de la empresa. Es decir, por cada boliviano que usted invierte en esos activos le genera en ventas 2,80. Obviamente que este indicador, mientras más elevado sea, es mejor para la empresa. ¿Y cuál es la idea? La idea es hacer más con menos. Es decir, las empresas siempre están invirtiendo. O sea, es normal que los activos crezcan en el tiempo. Es normal eso. Pero las ventas deberían crecer en mayor proporción para que este indicador, como en este caso observen ustedes, la rotación de los activos tiene un comportamiento creciente, lo cual me hace pensar que la empresa es eficiente en el manejo de sus activos. Entonces, primero tenemos que saber qué significa el número. Siempre se busca que la rotación de activos aumente y acá vemos que sí está aumentando a través del tiempo. Amigos, ¿se entendió cómo se calcula y cómo se interpreta el indicador? Buenas noches, licenciado. Una consultita. Adelante. También se podría decir que en este indicador que es la capacidad que tienen los activos de generar ventas. Totalmente, totalmente, totalmente. Ustedes me van a indicar la capacidad de mis activos, ¿sí? Para generar ventas, pero, pero vamos por partes, como dice el actualizador, ¿no? Capacidad, este, vamos por partes. Por ejemplo, nosotros podemos tener una falteñería, ¿no? Y tenemos un horno que tiene la capacidad de 100 salteñas a día. Esa es la capacidad, ¿no? ¿Correcto? La capacidad está asociada a la capacidad productiva del activo. Ahora, la gerencia, o sea, la administración, la gerencia, usted le encomienda todos esos activos. Entonces, va a depender más que del activo de forma intrínseca, o sea, del activo mismo, va a depender de las habilidades directivas para hacer que ese activo realmente opere lo más cercano a su capacidad productiva. Si lo vemos, el concepto es un poco más extenso. ¿Correcto? Entonces podríamos decir que la gerencia de la empresa, porque la gerencia es la responsable de los activos, por cada boliviano que se invierte en los activos, ese boliviano le devuelve 2,8 bolivianos en ventas, ¿no? Como usted también lo mencionaba, que, que la gerencia está haciendo que se esté aprovechando de forma eficiente los activos.
¿correcto? Porque al final de cuentas no debemos perder el foco que son las habilidades directivas, es decir, el técnico de un equipo, el que hace que ese equipo genere sinergia, ¿no? ¿Correcto? Sí, de acuerdo, Luis. Genial, perfecto. Ahora, ahora, queridos amigos, o sea, toda empresa que busca obviamente, uno, que los activos sean productivos, primer elemento, ¿no? O sea, el primero que uno debe hacer, imagínense que usted lo nombre en gerente de una empresa, lo primero que usted tendría que hacer es ver la estructura de los activos. Lo segundo, debería preguntarse si esos activos cumplen una función dentro de la empresa. Entonces, si cumplen una función que acompaña al modelo de negocio, se llaman activos productivos. Pero si esos activos no están cumpliendo o no están dentro de la lógica o no responden o no están dentro del modelo de negocio, simplemente son activos que por alguna razón el dueño o la gerencia decidió comprarlos, pero no están dentro del giro principal de negocio. Entonces, dentro de las finanzas se le llama activos improductivos, ¿no? Activos productivos, activos que están dentro del giro de negocio. Activos improductivos, activos que no forman parte del giro de negocio, que por ahí lo compraron, qué sé yo. Quiero pensar en que el dueño se le ocurrió comprar no sé, un terreno, porque vio que el precio era bueno, y espera ganar por la plusvalía del terreno, y está registrado en el balance, pero sin embargo ese activo no contribuye a la generación de flujo operativo. Por lo tanto, es un activo improductivo. Entonces, primero debo tener los activos que realmente acompañen al negocio. Y lo segundo es ver que si la administración de esas inversiones está generando frutos en términos de ventas, ¿no? Bien. Ahora, aquí aparentemente esta empresa es eficiente en el manejo de sus activos, pero hagamos un análisis más detallado. Y primero vamos a ver cómo la empresa gestiona sus cuentas por cobrar. Vamos a calcular el indicador que se llama periodo promedio de cobro. Su fórmula es 360 sobre ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces vamos a calcular ese indicador, amigos. Primero voy a colocar la etiqueta para periodo promedio de cobro. Su fórmula es 360 dividido entre ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces, derecho, vamos a mostrar el comentario, amigos. Ahí. Y voy a calcular el periodo promedio de cobro promedio. ¿Listo? Bien. Ahora, calculemos el indicador igual 360 dividido entre ventas sobre cuentas por cobrar. Es decir, una cuenta de resultados, vamos a buscar las ventas, y las ventas usted la encuentra en el estado de resultados. Ahí tenemos las ventas y hacemos la división de esas ventas sobre las cuentas por cobrar, que es una cuenta de balance. Cerramos paréntesis, enter, arrastramos, amigos, trabajamos con dos decimales, ¿sí? Y luego podemos sacar el periodo promedio de cobro. En promedio, seleccionamos, inmovilizamos, cerramos paréntesis, arrastramos. Ahora vamos a generar un gráfico
insertar, gráfico recomendado, y démosle un poquito de pinta. Le damos color, agregamos etiqueta, N, cambiamos colorcito, le ponemos título, de cover. Perfecto. Ahora tenemos que entender qué significa, ¿no? ¿Qué significa este número? Por ejemplo, eh, este número significa que la empresa, por ejemplo, voy a leer un poco la pantalla. Ahí. Por ejemplo, este número que me dice que la empresa en la gestión 1990 demora 45 días en recuperar su ventaja a crédito. ¿Y por qué digo 45? ¿No? Porque alguien dirá por matemática es 44, ¿no es cierto? Pero aquí se usa más que la matemática la lógica, ¿no? Porque si fuera, digamos, 44,1, quiere decir que ya pasó la medianoche, ¿no? Y si es la medianoche, quiere decir que es el otro día. Entonces, por eso decimos que en este caso el periodo de los medios de cobro se lo redondea al inmediato superior. ¿Sí? No se usa la regla matemática. Es decir, si nosotros quisiéramos aplicar fórmula, podríamos usar la fórmula de redondear. Redondear, redondear más. ¿Sí? ¿Con cuántos decimales? Con 0 decimales, ¿no? Esta fórmula redondea al inmediato superior. ¿Sí? ¿Correcto? Para trabajar con números enteros, ¿cierto? Entonces, quiere decir que la empresa, en la gestión 1990, demora 45 días en cobrar o en recuperar su ventaja a crédito. Ahora, si nosotros repasamos la fórmula, pero antes de repasar la fórmula, veamos que aquí esta empresa tenía un comportamiento parabólico. Pero ¿qué es lo que buscan las empresas en este indicador? Lo que buscan las empresas claramente es cobrar lo más rápido posible. ¿Sí? En la gestión de 1988, la empresa demoraba en cobrar 46 días. Se mejoró en la gestión 89, pero existe un deterioro en la gestión 1990. O sea, lo que hemos mejorado, aquí tenemos un leve deterioro. Es decir, la empresa está demorando más en recuperar su ventaja a crédito. En cuanto al indicador, el indicador me dice periodo promedio de cobro. Su fórmula es 360 sobre ventas sobre cuentas por cobrar. Ahora, a este indicador, amigos, también se lo llama rotación de las cuentas por cobrar. Es decir, si nosotros nos piden la rotación, calculamos las ventas sobre las cuentas por cobrar, se llama rotación. Es decir, el denominador se llama rotación de cuentas por cobrar. Es por eso que también el indicador se puede calcular así. Periodo promedio de cobro será igual a 360, ¿sí? 360 sobre las ventas, ¿sí? Pero si las ventas sobre cuentas por cobrar se llama rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar me indica cuántas veces dentro del año recupero mi cuenta por cobrar. Bien, algunas puntualizaciones importantes. Este indicador
Primero es un indicador global, ¿sí? Este indicador no es tan preciso porque es global. Es global. ¿Y por qué no es preciso? Y el hecho de que no sea preciso no quiere decir que no sirva. Este indicador tal cual lo he calculado me va a indicar el comportamiento en cuanto a la gestión de las cuentas por cobrar. Es decir, hacia dónde vamos, cómo hemos ido evolucionando a través del tiempo. Pero no esperen precisión meridiana. Es decir, no esperen que porque aquí le diga 45 días, quiere decir que la empresa realmente demora 45 días en recuperar su ventaja a crédito. Ahora, si queremos nosotros que esta fórmula sea más precisa, por ejemplo, debería trabajar usted del 100% de la venta. Acá tenemos todas las ventas. Debería trabajar usted solamente con las ventas a crédito. ¿Sí? O sea, este indicador se vuelve más preciso si en lugar de trabajar con todas las ventas, usted trabaja con las ventas a crédito. Entonces, ese indicador le da mayor grado de precisión, queridos amigos. ¿Correcto? Ahora bien, si nosotros queremos ser aún más preciso en cuanto a este indicador, aquí por ejemplo voy a colocar ojo, ¿no? ¿Sí? O aclaración, ¿ya? Aclaración. Bien. Entonces, por ejemplo, si usted pone el listado de clientes de una empresa, listado de clientes, aquí va a aparecer el cliente A, el cliente B, cliente C, cliente D. ¿Listo? Aquí va a aparecer el monto, el monto que usted le dio. ¿Sí? Usted le dio 1.000 bolivianos, 10.000, perdón, 1.000, 20.000. ¿Listo? Aparece el monto del crédito, ¿sí? Aparece la fecha inicial, ¿no? La fecha inicial. Digamos que este crédito fue el 01, del 01 del 2025. Este crédito fue de, del 15, del 15 del 12 de 2024. Este crédito fue del 20, del 11 de 2024. Este crédito fue del 18, del 10 de 2024. ¿Listo? Entonces, este fue el monto del crédito, este fue el monto del crédito y este fue el plazo del crédito. ¿Correcto, amigos? Y vamos a asumir que la empresa tiene un periodo medio de cobro estándar, digamos, da 30 días. ¿Sí? Da 30 días. O sea, entonces, la fecha de pago, la fecha de pago debería ser en todo caso esto más los 30 días, ¿no es cierto? 30 días de calendario. Ahí está la fecha de pago, ¿correcto? Esta es la fecha de pago. Debería pagar cada 30 días, ¿correcto? Y digamos, tenemos el hoy cuando usted saca el reporte, ¿no? Entonces, el hoy es el 12 de 02 del 2025. Entonces, veamos aquí los días, de mora, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el hoy. ¿Cuántos días de mora tenemos?
estos son los días de mora, ¿sí? Usted tiene el periodo promedio de cobro, que es 30 días, y esto sería los días de mora, en el supuesto de que estos clientes no hubiera hecho un pago parcial, ¿no? Porque también podría ser que tenga un monto y hubiera hecho un pago parcial. Pero en este ejemplo, estoy asumiendo que el cliente simplemente no pagó de manera puntual, por lo tanto, todos están en mora. Y acá tenemos los días de mora. Entonces, si tenemos eso, nosotros podemos sacar el periodo promedio ponderado de mora, ¿sí? El periodo promedio ponderado de mora. Y usted aquí tranquilamente podría calcular un ponderador. Un ponderador. Y el ponderador, claro que sí, podría ser la suma de todos estos señores. Usted suma y saca un total del monto del crédito. Y usted agarra y divide este señor entre el total e inmoviliza el total y arrastra, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco el periodo promedio ponderado de mora? Lo hace con la función suma producto. Acá tenemos los días de mora, ¿sí? Por el peso. ¿Y qué decimos? Que, bueno, y acá podemos usar también las fórmulas redondear, ¿no es cierto? Redondear más, para ser más preciso, ¿sí? ¿Y qué decimos? Que el periodo promedio ponderado de mora es de 58 días, ¿sí? 58 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que permanece su dinero en manos del cliente, tiempo que permanece su dinero en manos del cliente, ¿cuánto es? Esto es la mora, ¿no es cierto, amigos? Más el plazo original. ¿Cuántos días su dinero está en manos del cliente? 58 días. Entonces, ese tiempo usted lo tiene que financiar, ¿sí? Lo tiene que financiar ya sea con cuentas por pagar o crédito bancario. Entonces, pero ¿cuál es el mensaje que le estoy dando? Que estos datos usted lo puede sacar de el mayor de cuentas por cobrar y ya va a tener un indicador más preciso del periodo promedio de cobro. Por ejemplo, el periodo promedio de cobro, ¿cuánto es? 30. Pero ¿cuánto es lo que aparece en su análisis? 88. ¿Correcto? ¿Qué implica eso? Una mora de 58 días. Y ya tenemos nosotros un indicador más preciso. Pero este indicador no está en la literatura. Pero a lo que voy es que uno puede idear indicadores más precisos del cálculo de la mora. ¿Correcto? Y también la mora la puedo medir en porcentajes. Este es el monto del crédito. Veo cuánto pagó hasta la fecha y cuánto es su saldo. Y veo si su saldo está dentro del plazo o si su saldo está ya fuera del plazo. Entonces, vea que ya dentro de una empresa uno puede sacar estos reportes y calcular indicadores propios de la gestión de cuentas por cobrar. Pero este indicador que acabo de calcular, vea que he trabajado con el 100% de las ventas, puesto que no sé cuánto es a crédito, cuánto es a contado, pero si aplico la fórmula de manera uniforme, igual me va a poder dar las señas de cómo está la empresa en cuanto a la gestión de sus cuentas por cobrar. Amigos, ¿se entendió la explicación? Sí, Sí, licenciado. sí, muy Genial, bien. perfecto, genial. Entonces, claramente, toda empresa busca cobrar lo más rápido posible. Por lo tanto,
lo que se espera que este indicador se mantenga o decrezca en el tiempo, más no que tenga un comportamiento creciente. Eso no es bueno para el flujo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, como regla general, ¿no? Si este señor sube, el feo cae, ¿sí? Y si este señor baja, el flujo operativo sube. Este es un indicador muy relacionado con el flujo efectivo operativo. Entonces, cuando vemos nosotros que mi periodo promedio de cobro ha bajado, eso significa alivio para el flujo. Es decir, que el flujo se va a ver afectado, pero de forma positiva. Entonces, cuando analicemos el periodo promedio de cobro, tenemos que pensar directamente en el flujo, queridos amigos, y su impacto en él. Bien, bien. Estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, repito nuevamente entonces. Entonces, el mensaje central es que este indicador está casado, está atado con el flujo. Y podríamos decir esto, miren, en un escenario ceteris paribus, el flujo de efectivo operativo está en función del periodo promedio de cobro. Tengo que entender la relación. ¿Cuál es la relación? Si una empresa demora mucho en cobrar, eso va a afectar de manera negativa al flujo. El flujo va a caer. Pero si una empresa cobra rápido, eso hace que el flujo aumente. Entonces, esa es la relación que existe entre este indicador y el flujo efectivo operativo. Bien, veamos otro. Otro indicador que está también relacionado con el flujo efectivo operativo es el tiempo que la empresa demora en vender su inventario. Ese indicador se llama periodo promedio de inventario. Su fórmula es 360 sobre costo de venta sobre el inventario. Igual, igual le voy a dar este comentario. Periodo promedio de inventario. Su fórmula es 360 sobre costo de venta sobre el inventario. Esa es la fórmula, amigos. Y derecho le voy a dar, mostrar la fórmula para que todos la tengamos presente. ¿Ya? Ok. Entonces también calculamos el periodo promedio de inventario promedio. Esa fórmula es 360 dividido entre costo de venta sobre inventario. Costo de venta, que es una cuenta de resultados, sobre el inventario, que es una cuenta de balance. Cerramos paréntesis y arrastramos. De igual manera que en el caso anterior, este indicador me indica o me dice en cuántos días la empresa demora en promedio en vender su inventario. Entonces vamos a usar también la función redondear más con cero decimal. Bien. Entonces eso quiere decir que la empresa demora 87 días en vender su inventario, similar a lo que
se generaba en la gestión 1989. Veamos el promedio y movilizamos y arrastramos. Entonces, hacemos el gráfico, amigos, bautizamos el gráfico, se llama periodo, se llama periodo promedio de inventario. Entonces, vamos a darle tinta a esto. Vamos a agregar etiquetas. Control N. Un poquito estética nomás. Y la interpretación. ¿Qué nos indica este número? Nos indica que la empresa está demorando 87 días en vender su inventario. ¿Qué es lo ideal? O sea, en finanzas nosotros que decimos que mientras más rápido vendamos el inventario, pues es mucho mejor para la empresa. Es decir, que buscamos que el periodo promedio de inventario baje. En cuanto a la fórmula, si nosotros revisamos la fórmula, me dice que es 360 sobre el costo de venta sobre inventario. A esto, en la literatura, si dividen ustedes el costo de venta sobre inventario, le llaman rotación de inventario. Y es un número que me indica cuántas veces dentro del año usted vende el inventario. Es decir, si por ejemplo el costo de venta de usted es 10, ¿no? Y su inventario es 2, la rotación del inventario sería costo de venta sobre inventario, es decir, 10 sobre 2. Y eso me daría 5. ¿Qué quiere decir este 5? Que la empresa vende su inventario 5 veces dentro del año. Eso me indica este numerito. Ahora bien, en la literatura van a pillar variaciones de la fórmula. Por ejemplo, en una literatura te va a pillar esto, que el periodo promedio de inventario es igual a 360, trabaja con el costo de venta, pero calcula el inventario medio, o sea, calcula el inventario promedio, ¿sí? De alguna manera le da un poquito más de más precisión al indicador, más sin embargo, si usted utiliza esta fórmula y lo hace de manera uniforme, que quiere decir, lo aplica periodo a periodo, o sea, no cambia la aplicación de la fórmula, al final del día lo que espero ver es las tendencias, ¿sí? Las tendencias. Es decir, el incremento o decrecimiento más que la precisión de la cantidad de días, ¿correcto? Porque alguien dirá, usted demora 87 días. O sea, esto es un número promedio, ¿no? En cuánto tiempo usted vende todo su inventario, ¿no? Pero si queremos ser más precisos, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos pedir el mayor de compra para ver cuándo compré la mercadería, ¿sí? Cuándo la vendí, la mercadería que he comprado. Y por ahí tener un número más preciso, ¿no es cierto? Si quiero precisión. Pero esto me va a decir de manera global, cuánto tiempo la empresa demora en vender su inventario, que me sirve bastante para hacer seguimiento y para hacer un análisis, ¿no? Bien, ahora, en cuanto al flujo, el flujo de efectivo operativo, amigos, está en función también del periodo promedio de inventario. Ahora, si usted en su análisis financiero observa que el periodo promedio de inventario ha subido, entonces, ¿qué debo esperar que mi flujo?
baje, ¿sí? Y si la empresa demora o vende más rápido su inventario, eso va a tener un efecto positivo en el flujo. Recuerden ustedes que el objetivo de las finanzas es maximizar el valor de la empresa. Y el valor de la empresa, ¿se acuerdan en el numerador? En el numerador que teníamos, flujo de caja libre, y en el denominador teníamos el costo promedio ponderado de capital. Entonces, si usted quiere maximizar su flujo, tiene que buscar siempre que la empresa venda lo más rápido posible su inventario, ¿no? Entonces, aquí vemos que esta empresa se ha mantenido en la gestión de las últimas gestiones y acá ha tenido una caída brusca, pero positiva, ¿no es cierto? Alguien dirá, pero de 91 a 87 no hay mucho. Efectivamente, en días puede ser muy poco, pero en flujo significa mucho, ¿sí? Y peor si el inventario tiene un peso muy fuerte dentro de mis activos. Amigos, ¿se entendió el cálculo, interpretación y variaciones y relación con el flujo? ¿Vamos bien? Muy bien. Gracias, amigos. Ok. ¿Vamos bien con la velocidad de la explicación o lo estoy aburriendo? Quizás me estoy deteniendo mucho en explicar cada rato. Amigos. Está bien, profe, como vayan. Ah, gracias, Andrea. Perfecto. Genial. Gracias, Eric. Genial. Entonces continuamos con la explicación. Gracias, Luis. Genial. Entonces, vamos con otro indicador que este indicador se llama periodo promedio de pago. ¿Sí? Periodo promedio de pago. La fórmula de cálculo del periodo promedio de pago, ¿a qué es igual? Es igual a 360 sobre el costo de venta sobre las cuentas por pagar. Sobre las cuentas por pagar. Entonces, de igual manera que en los demás puntos, voy a colocar la fórmula aquí, periodo promedio de pago. Su fórmula es 360 sobre el costo de venta sobre las cuentas por pagar. De igual manera que en anteriores casos, la fórmula tiene que estar visible para todos. Ok. Ahí, ¿no? De igual manera vamos a calcular el periodo medio de pago promedio. ¿Qué hacemos, amigos? Sería igual 360 dividido entre costo de venta sobre cuenta por pagar. Costo de venta es una cuenta de resultado y cuenta por pagar es una cuenta de balance. Entonces agarramos el estado de resultado, ¿sí? Buscamos el costo de venta, el costo de venta, y lo vamos a dividir sobre las cuentas por pagar o proveedores, ¿sí? Proveedores. Cerramos paréntesis, enter, y arrastramos. Hacemos lo propio que en el caso anterior, podemos usar la función redondear, redondear más, punto y coma, 0 decimales. Y sacamos un promedio para ver cómo se comporta el indicador con relación al promedio. Bien, entonces seleccionamos, insertar gráfico recomendado, mismo gráfico,
Y este gráfico se va a llamar periodo promedio de pago. ¿Sí? Doble clic y le vamos a dar agregar etiqueta de datos, control N y colorcito. Bien. Veamos qué significa este número. Este número me dice cuánto tiempo en promedio de la empresa demora en pagar al proveedor. Obviamente las finanzas me dice, ¿sabe qué? Usted busque plazo largo de pago con el proveedor. ¿Eso qué me dice? Que si esto aumenta, las finanzas me dice, está bien, claro, pero hay que ver el tema de la estrategia, ¿no? Por ejemplo, si la empresa tenía por política pagar al proveedor cada 30 días, si usted tenía como política pagar cada 30 días, ¿no? Y en la práctica está pagando cada 44. O sea, eso es bien para las finanzas, pero malo para la estrategia, ¿no? Porque al final del día, la empresa quiere vivir a largo plazo. Y si usted no honra sus compromisos con los proveedores, ¿qué está pasando? Al final del día, queridos amigos, las relaciones que uno tiene con los proveedores, o sea, las relaciones que tiene la empresa con los proveedores, no se aleja mucho, no se aleja mucho en términos lógicos de las relaciones que usted tiene con sus amigos. Me explico, amigos. Eh, ¿Quién quiere tener dentro de su portafolio de amistad a personas incumplidas? ¿Qué hacemos con eso? Simplemente vamos cortando relación, ¿no es cierto, amigos? Porque no son personas serias, ¿no? No son personas responsables. Lo mismo las empresas. Si usted tiene un cliente, digamos, que no le paga puntualmente, ¿le va a dejar de vender? Pues no, digamos, ¿no? Pero seguramente no va a ser su prioridad. Es decir, primero usted va a surtir a aquellos clientes que son puntuales. Y a los clientes que no son puntuales lo vamos a poner al final de la cola. Y esto se traduce como en una bola de nieve. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proveedor se demora en entregarme la mercadería, también nosotros como empresa vamos a demorar en entregar los productos a tiempo al cliente. Y eso está afectando ya al modelo de negocio. Por lo tanto, la seriedad es importante. Es decir, si nosotros dijimos que teníamos que pagar cada 30, debemos honrar de manera puntual el pago del proveedor. Eso, de alguna manera, no de alguna manera, o sea, eso directamente va a hacer que los lazos, ¿no? O sean más fuertes entre empresa y proveedor, como tiene que ser al final del día, ¿no? Porque debemos entender que somos un sistema interrelacionado. Ahora, con relación al flujo, el flujo de efectivo operativo está, pues, en función del periodo medio de pago. Si una empresa logra acordar con el proveedor más pagos, o sea, más día de pago, más plazo, es decir, si, por ejemplo, ahora mismo era 30 y usted negoció con el proveedor, ¿sabe qué? Negociemos. Te voy a comprar más, pero dame más plazo. Ah, ¿cuál es el impacto de eso en el flujo? Si una empresa demora más, eso va a hacer que el flujo crezca, es decir, existe una relación directa. Como también lo opuesto correcto, es decir, si el periodo promedio de pago cae, también el flujo lo hace. Es decir, ¿qué debemos buscar? O sea, esta flecha hacia abajo es buena
¿Cuándo? Cuando nosotros estamos en un proceso de normalización, ¿correcto? Por ejemplo, si aquí usted paga cada 44 y acá hemos visto que hemos caído, eso es malo para el flujo, eso es totalmente correcto, es malo para el flujo. Pero por ahí lo que estamos viendo es simplemente que la empresa está normalizando el pago a proveedores. Es decir, antes se demoraba mucho y ahora está buscando ser puntual. Entonces, ¿es malo para el flujo? Claro que es malo para el flujo, pero ¿es bueno para la estrategia? Sí, es bueno para la estrategia. Entonces, recuerden que entre las finanzas y la estrategia debe primar la estrategia, porque la estrategia me va a garantizar el largo plazo, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que algunas empresas eh, juegan a hacerse los vivos, digamos. Ejemplo, ejemplo, demoran en pagar al proveedor, no porque no tengan el dinero, simplemente porque quieren hacerlo, digamos, ¿no? Si tienen que pagar un día, le pagan otro día. Entonces, desde el punto de vista del flujo, obviamente eso es bueno, pero obviamente no es bueno para la estrategia. Eso en cuanto a la interpretación del indicador. En cuanto a la fórmula, amigos, la fórmula usted puede encontrar en la literatura muchas variantes. Por ejemplo, vamos con la primera. El periodo promedio de pago, usted lo puede encontrar así, miren. 360 sobre costo de venta y usted puede encontrar cuenta por pagar promedio. ¿Sí? Que está bien, le da más precisión a la fórmula. Correcto. También esta, miren, el periodo medio de pago es igual a 360 y en lugar de costo de venta, trabajan con compras. Compras. Sobre cuentas por pagar. Claro, le da más sentido, ¿no? En ese caso, tenemos que recordar que el costo de venta es igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final, ¿sí? O sea, el costo de venta usted lo puede expresar de esta fórmula, de esta forma. Entonces, nosotros cuando aplicamos esta fórmula o cuando la literatura aplica esta fórmula, asume lo siguiente. Asume que el inventario inicial es igual al inventario final. Es decir, si el inventario inicial es igual al inventario final, entonces, ¿cómo va a quedar esto? El costo de venta va a ser igual a las compras, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos sería igual, pero siempre y cuando se cumpla esta igualdad. Entonces, es otra variante de la fórmula, que también usted la puede aplicar. Ahora, si usted quiere ser aún más preciso, pues trabaje con las compras que fueron a crédito. El porcentaje de compras a crédito, ¿no, amigos? Tiene más sentido la fórmula, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, podría aplicar las compras y podría trabajar con las compras a crédito. Pero volvemos al principio de que si usted aplica esta fórmula, lo que me interesa es el patrón, es el comportamiento del número, más allá de la precisión del número en sí mismo. ¿Se entiende, amigo, hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Perfecto, genial. Entonces, para cerrar este grupo de razones, vamos a encontrar una fórmula derivada. Esa fórmula derivada se llama el ciclo de conversión de efectivo, ¿no? El ciclo de conversión de efectivo, que a su vez el ciclo de conversión de efectivo se define como el periodo promedio de inventario, es decir, el tiempo que usted demora en vender su inventario, más el periodo promedio de cobro,
que es el tiempo que usted demora en recuperar su venta de crédito. Y a su vez, la suma de estos dos se le llama ciclo operativo. El ciclo operativo indica cuánto tiempo permanece su dinero, ¿sí?, inmovilizado. Por ejemplo, si el periodo promedio de inventario es 30 días y el periodo promedio de cobro es 15 días, entonces mi ciclo de operación sería el periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro, que sería 30 más 15, que sería 45, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que mi dinero permanece inmovilizado 45 días. ¿Y qué quiere decir eso en términos de flujo? 0,45. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que usted, para tener el inventario, tuvo que haberlo pagado, ¿no es cierto? Vamos a asumir el ejemplo de que usted paga al contado del proveedor. Si usted paga al contado del proveedor, usted tiene acá una salida de efectivo. ¿Sí? Pagó al proveedor. Para tener este inventario, usted tuvo que haber pagado al proveedor al contado. ¿Y cuándo le va a pagar el cliente? ¿Y cuándo ese inventario va a haber en términos de dinero? Ese inventario va a tardar usted 30 días en venderlo. Y lo va a vender a crédito. Y el cliente va a tardar 15 días en pagarlo. Entonces, recién en el día 45, usted va a recuperar su costo, porque acá tiene usted su costo. Usted va a recuperar su costo, más que, más la utilidad. Entonces, toda empresa busca que su ciclo operativo sea corto. Es decir, busca vender rápido el inventario y recuperar rápido su cuenta por cobrar. Entonces, ese es el ciclo operativo. Pero en la práctica, o más que en la práctica, la lógica es que si usted da su producto a crédito, debería apalancarse con el proveedor. Debería apalancarse, escuchen el término, apalancarse. O sea, si yo doy a mi cliente el crédito, para que el negocio tenga sentido, debo también negociar con el proveedor, pagar el crédito. Entonces, ¿eso qué hace? Eso resta mi ciclo, porque eso es favorable para la empresa. Por eso coloco menos el periodo medio de pago. El periodo medio de pago favorece a mi ciclo. Es por eso que mi ciclo es el periodo medio de inventario más el periodo medio de cobro menos el periodo medio de pago, que si lo vemos mediante un ejemplo, más allá de este ejemplo, voy a hacer un gráfico para poder explicar este punto. Si por ejemplo tenemos una línea de tiempo, y será con la línea de tiempo, y estamos en un momento cero, amigos, y la empresa que estamos analizando tiene un periodo promedio de inventario de 30 días, ¿no? Ese es el tiempo que demora la empresa en vender su inventario. Y luego, esta misma empresa demora 20 días en recuperar su venta de crédito. Es decir, el periodo promedio de cobro es 20. Entonces, ¿cuánto tiempo permanece inmovilizado mi dinero? 50 días. En este punto, voy a recuperar mi costo, ¿sí? Voy a recuperar mi costo, pero no solamente recupero mi costo, recupero mi utilidad. Pero, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿cuándo hago el pago? Si en situaciones normales,
si usted da crédito, es lógico pensar que la empresa se apalanca del proveedor. Entonces, voy a asumir aquí, por ejemplo, que la empresa ha logrado un periodo promedio de pago de 40 días. Es decir, negocio con el proveedor 40 días. ¿Qué significa? Que al proveedor usted le va a pagar el día 40 recién. ¿Y usted qué le va a pagar al proveedor? Usted le va a pagar su costo. ¿Sí? Su costo. Entonces, lo que pasa, amigos, aquí, todo esto que ustedes ven, es el ciclo de conversión de efectivo. ¿Y el ciclo cuánto es? Es el tiempo que transcurre entre 40, ¿no? 40 días y 30 más 20 acá sería 50, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre 40 y 50, ¿cuánto hay? 10 días, ¿no, amigos? Y si aplicamos la fórmula, ciclo de conversión efectivo, periodo medio de inventario, 30, más periodo medio de cobro, 20. Ese es el tiempo que mi dinero permanece inmovilizado, pero menos el apalancamiento de los proveedores. ¿Cuánto apalanco los proveedores? En este ejemplo hipotético, 40, ¿no, amigos? Entonces mi ciclo sería 10 días. ¿Qué quiere decir eso? Que, que los recursos que usted ha invertido en inventario demora 10 días en volver. O sea, su inversión usted la recupera en 10 días. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en finanzas? Buscamos siempre que el ciclo de conversión de efectivo sea lo más pequeño posible. Cuando, por ejemplo, nos preguntan, ¿y cuáles son las estrategias de gestión del ciclo de conversión de efectivo? Y la literatura es clara cuando menciona, si usted quiere ser eficiente en la gestión de su ciclo, venda rápido el inventario, cobre rápido y negocie pues con el proveedor plazo largo de pago. Si usted hace eso, lo que usted está haciendo es que su ciclo baje. Y claramente cuando nosotros hacemos un análisis, siempre no perdamos de foco el valor de la empresa. El flujo de efectivo operativo está en función del ciclo de conversión de efectivo. Y si la empresa aumenta su ciclo, su flujo cae. Y si la empresa lograra bajar el ciclo, su flujo de efectivo operativo va a subir. Entonces, claramente, lo que la empresa busca es que el ciclo, a través del tiempo, más que crecer, descrezca. Amigos, ¿se entendió la parte conceptual? ¿Se entendió, Lice? Perfecto. Genial. Entonces, vamos ahora a hacer el cálculo, amigos. Igual, el periodo promedio de inventario, vamos a buscar PPI, el tiempo que demora en vender el inventario, más el periodo promedio de cobro, menos el periodo promedio de pago. Y vemos el comportamiento del ciclo. Y también calculamos el ciclo de conversión efectivo promedio, ¿sí? Promedio de todas las gestiones. Enter y arrastramos aquí, ¿no? Ok. Hacemos otro gráfico. Insertar.
gráfico recomendado. Y aquí se llama esto ciclo de conversión de efectivo. Y de colorcito, nuevamente. Generalmente cuando uno hace un informe, siempre busca colores serios, ¿no? Y que sea un informe todo el documento, ¿no? Porque, ¿qué es lo que busca la gerencia, no? Amigos, no sé si coinciden. Buscan de cuadros sobrios, digamos, ¿no? Que realmente, más que la pinta de gráfico, lo que buscamos es que el gráfico me muestre realmente el comportamiento del número, ¿correcto? Más que colocarle un montón de colores, ser que los números sean fríos, ¿sí? No cargarlo mucho. Por ejemplo, aquí que vemos que la empresa demora 88 días en recuperar sus recursos invertidos en inventario. O sea, lo que usted invirtió en su inventario, porque recuerde, siempre tenemos que verlo como una salida, cuando usted paga al proveedor y el tiempo en el cual usted recupera su costo más la utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, amigos? Costo más utilidad, ¿no? El comportamiento es bueno, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho nosotros que si este número baja, o sea, si el flujo de efectivo operativo, ¿en función de qué? En función del ciclo de conversión de efectivo. Si este número, vean que está cayendo, eso debería afectar de manera positiva al flujo operativo, ¿no es cierto, amigos? Sin embargo, sin embargo, el caso decía que esta empresa tiene un problema de flujo. O sea, pero el problema del flujo viene por el lado del ciclo. Aparentemente no, porque el ciclo ha mejorado, ¿correcto? El ciclo ha mejorado, pero el hecho de que un número sea bueno no quiere decir que las causas sean buenas. Veamos, ¿a qué me refiero? La empresa, la mejora del ciclo, la empresa está demorando más en pagar. En el tema de inventario se mantiene lo más constante. En el tema de cobro, está demorando más en cobrar. Entonces, básicamente, la reducción del ciclo se debe a que la empresa está demorando más en pagar. O sea, no es que las condiciones de pago del proveedor hubieran cambiado. Lo que está sucediendo es que la empresa está demorando más en pagar al proveedor. O sea, ese es un supuesto que estamos adoptando ahora mismo. Y usted demora en pagar al proveedor por dos cosas. O porque no quiere o porque no puede. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de la LI, vean que la LI es decreciente, ¿no, amigos? Entonces, lo más probable sería que pensar de que la empresa está demorando más días en pagar al proveedor, pero no es porque no quiera, sino porque no puede. Entonces, estoy haciendo un poquito de análisis, repito, ahora mismo lo que me interesa es que calculemos los indicadores, sepamos qué significa y ya cuando tengamos todo, hacemos un análisis, pero profundo. ¿Sí? ¿Vamos bien, amigos? ¿Se entiende? Gracias, Erika. Gracias, Carmen. Gracias, Andrea. Muy bien, Luis.
Ok, amigos, le pido un pequeño break, ¿sí? Tomémonos un cafecito. Yo voy a hacer lo mismo que ustedes, un cafecito bien cargado. O lo que ustedes pues, tomen, siempre y cuando sean sustancias lícitas. Y volvemos para la segunda parte, ¿les parece, amigos? ¿De acuerdo, Lisa? Genial, gracias. Gracias, Luis. Voy a pausar la grabación para que esta parte nos haga pues en la clase que les paso.